Buenos días. Vamos a empezar con la regla de la cadena. Es una de las más útiles porque se utiliza para derivar funciones compuestas. Hasta ahora nosotros sabemos que la derivada de la función e a la x, pues es e a la x, ¿verdad? Y que la derivada de seno de x, pues es coseno de x. Pero ahora, ¿qué sucede si yo en lugar de tener e a la x, yo tengo la función, por ejemplo, e a la x cuadrada? O tengo la función, en lugar de tener seno de x, tengo la raíz de seno de x. Estas ya son funciones compuestas. La raíz de seno de x es una función compuesta, porque tienes la raíz de seno de x, y e a la x cuadrada también es una función compuesta. Porque ahora el argumento de la función exponencial no es x, sino que es x cuadrada. Entonces la regla de la cadena me dice que si yo tengo una función compuesta, es decir, la función f contiene adentro o internamente tiene la función g de x. Es una función compuesta donde una función g está adentro o pertenece a la función f. Entonces, ¿cómo se deriva? La derivada es la siguiente. Primero se deriva la derivada de la función externa, la derivada de f, conteniendo a g sin derivar, por la derivada de g de x, es decir, por la derivada de la función interna. Entonces aquí el argumento x cuadrada esta sería la función interna, porque es el argumento del exponencial. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a suponer que esto es x, que en lugar de x cuadrado tenemos x. Entonces, ¿cuál es la derivada? Como esta es la externa, esta es la función externa, es lo que voy a derivar primero. Entonces, vamos a suponer que esto no es x cuadrado, vamos a suponer que es x. Entonces, ¿cuál es la derivada de e a la x? La derivada de e a la x, la derivada de la función exponencial, pues es e a la x. Entonces, la derivada es e a la x cuadrada. O sea, porque al inicio esta no se deriva, nada más estoy derivando la función exponencial. Entonces, esta pasa igual. Entonces, la derivada de e a la x o e a la u, ¿qué es? Pues es e a la u, es e a la x cuadrada. Ahora, por la derivada de la función interna, que la derivada de x cuadrada, pues es 2x. Entonces, ese sería el resultado. La derivada de e a la x cuadrada, pues es e a la x cuadrada por la derivada de x cuadrada, que es 2x. Y ese sería el resultado simplemente. Si quieren, se puede reescribir para que se vea mejor. Sería 2x por e a la x cuadrada. Y ese sería el resultado. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner coseno de 2x quinta menos 4x cúbica. Entonces, ahora el argumento, esto no es un producto, o sea, no hay que confundirnos tampoco, porque aquí no tengo coseno de x. Ahora, el argumento del coseno no es x, todo el argumento del coseno es 2x quinta menos 4x cúbica. Entonces, ¿cuál es primero? Esta es la interna, la función interna, porque es el argumento del coseno. Entonces, primero vamos a derivar el coseno, porque es la función externa. Entonces, ¿cuál es la derivada del coseno de u? O del coseno de x, pues menos seno, ¿verdad? Menos seno de x o de u, o del argumento que sea. Pero primero voy a derivar coseno. Entonces, la derivada del coseno de u es menos el seno de 2x quinta menos 4x cúbica. O sea, derivo coseno y su argumento pasa igual. Ahora, para terminar, por la derivada de su argumento, por la derivada de 2x quinta menos 4x cúbica, que sería 10x cuarta menos 12x cuadrada. Y ese sería el resultado. Ahora ustedes hagan el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es
seno de x cuadrada más 3x. Pues ahora el argumento de la función seno es x cuadrada más 3x. Háganlo. Vamos a resolverlo entonces. Entonces la derivada de seno de u pues es coseno, ¿verdad? Coseno de u o coseno. La derivada de seno entonces es coseno conteniendo al mismo argumento, es decir, a u o a x sin derivar, por la derivada de su argumento que viene siendo 2x más 3. También, este es un proceso que hacemos directo, pero también podemos hacer una sustitución. Yo puedo decir, por ejemplo, la sustitución por otra función, la sustitución por una variable u. Yo puedo decir que, por ejemplo, u es igual a todo esto, a x cuadrada más 3x. Y la derivada de u, es decir, la derivada de esto es 2x más 3. Entonces, si hago la sustitución, si hacemos la sustitución de variable, y es igual al seno de u. Y entonces la derivada del seno de u, pues es coseno de u por la derivada de u, porque es regla de la cadena. Entonces la derivada de seno de u es coseno de u por la derivada de u. Ahora regresando a la variable x, entonces la derivada es coseno de u, que es x cuadrada más 3x, por la derivada de u, que es 2x más 3. Y como podemos ver, llegamos al mismo resultado, aunque en este procedimiento hay que hacer sustitución y luego regresar a la variable original x. Pueden hacer cualquiera de los dos, pero yo generalmente lo hago directo cuando son funciones sencillas. Bueno, entonces ahora ustedes hagan estos ejercicios. Y igual a coseno de e a la x, e a la coseno de x al cubo, e a la 3x cuarta menos 6x cuadrada, raíz cuadrada de x cuadrada más 3x menos 5, y 1 sobre seno cuadrado de x. Vamos a resolverlo entonces. Entonces supone, aquí tengo coseno de e a la x, entonces el argumento e a la x, vamos a decir que es u. Entonces, ¿cuál es la derivada del coseno de u? Pues es menos seno de u, ¿verdad? Entonces, la derivada es menos seno de u, que en este caso es e a la x. Por la derivada de u, la derivada de e a la x viene siendo otra vez e a la x. Entonces, ese sería el resultado. Ahora vamos a hacer el de abajo. Aquí, ahora el coseno es el argumento de la función exponencial. Entonces, ¿cuál es la derivada de e a la u? La derivada de e a la u es otra vez e a la u. Entonces, derivo la función exponencial y me queda igual, ¿no? E a la coseno de x. Por la derivada del coseno de x, que viene siendo menos seno de x. Y esa sería la derivada. Ahora vamos a hacer esta de acá. Igual es la función exponencial y su argumento es 3x cuarta menos 6x cuadrada. Vamos a suponer que esto es u. Entonces, ¿cuál es la derivada de e a la u? La derivada de e a la u pues viene siendo e a la u, ¿verdad? Entonces es e a la 3x cuarta menos 6x cuadrada. Por la derivada de u, la derivada de esto es 12x cúbica menos 12x. Y ese sería el resultado. Ahora, para derivar la raíz, hay que pasarla a la 1/2. Recuerden que la raíz cuadrada es 1/2. Entonces me va a quedar x cuadrada más 3x menos 5 a la 1/2. Ahora, la función externa es 1/2. Es lo que voy a derivar primero, porque es la función externa. Entonces, ¿cuál es la derivada de u a la 1/2? Es como si yo tuviera y es igual a u a la 1/2. Pues la derivada es 1/2 de u a la menos 1/2 por la derivada de u, ¿verdad? Por du, o por u', como guste. Entonces es 1/2 de u a la menos 1/2 por du. Entonces todo esto es u, entonces la derivada es
un medio de x cuadrada más 3x menos 5 a la menos un medio por la derivada de u, la derivada de esto, que es 2x más 3. Y ese sería el resultado. En esta función coseno de x al cubo, también pues, es coseno de x que está elevado al cubo, entonces es como si fuera u cúbica. ¿Y cuál es la derivada de u cúbica? Pues 3u cuadrada. Entonces la derivada es 3 coseno de x al cuadrado. Por la derivada de u, la derivada del coseno, que viene siendo menos seno de x. Y ese sería el resultado. Bueno, aquí voy a mencionar algo. Es exactamente como acá. El coseno de x al cubo también se puede expresar como coseno cúbico de x. Entonces esto y esto es lo mismo. Lo que sí no puedo poner es que esto sea igual a coseno de x cúbica. Esto ya sería algo diferente. Entonces coseno de x al cubo es lo mismo que coseno cúbico de x. Pero es diferente tener coseno de x cúbica. En este caso tengo seno cuadrado de x. Entonces hay que reescribirlo. Para poder derivar esa, hay que reescribir el seno cuadrado de x. Recuerden que seno cuadrado de x, pues es seno de x al cuadrado. Es lo que acabamos de decir. Pero como está en el denominador, tendría que hacer regla del cociente. Pero como este 1, su derivada es 0, y realmente como es un 1, pues no me convendría hacer regla del cociente. O sea, esto, si lo dejo así y hago cociente, sería un procedimiento más largo. O sea, aquí es conveniente que el seno de x lo suba, como está elevado al cuadrado, lo suba cambiándole el signo al exponente. Es decir, que lo reescriba como seno de x a la menos 2. Sí podríamos hacer aquí regla del cociente, pero sería un procedimiento más largo. Es más rápido si el seno de x al cuadrado lo subo como seno de x a la menos 2. ¿Y cuál sería la derivada de seno de x a la menos 2? La derivada sería u a la menos 2, entonces menos 2 seno de x a la menos 3. Por la derivada del seno, entonces sería menos 2 seno de x a la menos 3. Porque es la derivada de u a la menos 2. Menos 2 u a la menos 3 por la derivada de u o por la derivada de seno, que viene siendo coseno de x. Y este sería el resultado. Ahora ustedes hagan y igual a 1 sobre la raíz cúbica de x cuadrada más 4. Entonces primero hay que reescribir. Entonces la raíz cúbica, como es raíz cúbica, es exponente 1/3. Sería x cuadrada más 4 elevado a 1/3. Como aquí tenemos 1, pues esto es sencillamente hay que subirlo cambiando el signo al exponente. Entonces me queda x cuadrada más 4 a la menos 1/3. Entonces es como si fuera u a la menos 1/3. Por lo tanto la derivada es menos 1/3 de u. Esto es u, entonces es menos 1/3 de u a la menos 4/3. Por la derivada de u, la derivada de x cuadrada más 4, pues es 2x. Como este es negativo, si quieren lo regresamos al denominador, pues quedaría menos 1 por 2x, quedaría 1 por 2x entre 3 por x cuadrada más 4 a la 4/3. Lo único que estamos haciendo es, como este es negativo, todo esto que está elevado a este exponente lo pasamos al denominador. Entonces me quedaría menos 2x sobre 3 por x cuadrada más 4 a la 4/3. Ahora hagan y igual a e a la 5x. Entonces 5x es u, entonces como si fuera es e elevado a la u, y la derivada de e a la u, pues es e a la u, ¿verdad? E a la 5x por la derivada de 5x, que viene siendo 5. Entonces el resultado es 5e a la 5x.